Desciende una lluvia del trono de Dios. Ha visto a su pueblo, el Salvador. Cuando mis fuerzas fallen, Él me sostendrá. Con mi vista en los cielos, su gracia bastará. Desciende una lluvia del trono de Dios. Ha visto a su pueblo, el Salvador. Cuando mis fuerzas fallen, Él me sostendrá. Con mi vista en los cielos, su gracia bastará. Desciende una lluvia, sí, Señor, del trono de Dios. Ha visto a su pueblo, el Salvador. Cuando mis fuerzas fallen, Él me sostendrá. Con mi vista en los cielos, su gracia bastará. Venciste a la muerte y hoy podemos cantar. Cristo ha vencido, la esperanza es Él. Venciste a la muerte y hoy podemos cantar. Cristo ha vencido, la esperanza es Él. Solo tú, Señor. Desciende tu presencia, desciende una lluvia del trono de Dios. Ha visto a su pueblo, el Salvador. Cuando mis fuerzas fallen, Él me sostendrá. Con mi vista en los cielos, su gracia bastará. Venciste a la muerte y hoy podemos cantar. Cristo ha vencido, la esperanza es Él. Venciste a la muerte y hoy podemos cantar. Cristo ha vencido, la esperanza es Él. La esperanza eres tú. Gracias, Señor. Ven Espíritu Santo a cada hogar. Ven Espíritu Santo a cada corazón. Con tu presencia, con tu amor. En el nombre de Jesús. Gracias. Tu perfecto amor echa fuera todo el temor. Gracias, Señor. Sé que ya no te
ya no temeré en tormentas y presión. Sé que ya no temeré, sé que ya no temeré. Paz tendré, tus palabras creeré, pisaré sobre el mar, caminaré sin duda. Paz tendré, estás aquí, todo está bien, aunque no te pueda ver, en tu voz confiaré. Sé que ya no temeré, en el mar no me ahogaré. Sé que ya no temeré, sé que ya no temeré. Sé que ya no temeré, tu grandeza puedo ver. Sé que ya no temeré, sé que ya no temeré. Paz tendré, tus palabras creeré, pisaré sobre el mar, caminaré sin duda. Paz tendré, estás aquí, todo está bien, aunque no te pueda ver, en tu voz confiaré. Paz, paz sobre mí. La fe en ti levantarás, la fe dentro de mí. La fe en ti levantarás, la fe dentro de mí. La fe en ti levantarás, la fe dentro de mí. La fe en ti levantarás, la fe dentro de mí. Paz tendré, tus palabras creeré, pisaré sobre el mar, caminaré sin dudar. Paz tendré, estás aquí, todo está bien, aunque no te pueda ver, en tu voz confiaré. Paz, paz sobre mí. Espíritu Santo, eres real. Espíritu Santo, tú estás con nosotros. Sopla Espíritu, muévete. Estamos listos, sopla Espíritu, ven y haz lo que solo puedes tú, sopla Espíritu.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Pues estamos aquí otra vez con ustedes. Bienvenidos a Amistad por las Tardes. Aquí estamos Adrián y yo reunidos aquí para compartirles un mensaje muy importante que creemos que va a ser de bendición para todos ustedes. Seguiremos hablando del llamado y hoy lo que corresponde es el proceso del llamado. El Es proceso muy del llamado. interesante. Sí. Pues antes de entrar al tema, todo está rodeado de un proceso. Todos estamos adentro de un proceso. Pero ya en las cosas del Señor es algo muy importante. Adriana va a compartir una palabra. Yo quiero leer para ustedes ahora en Juan 12, 25 y 26. Dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Vamos a orar. Señor y Padre, queremos darte gracias que tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Y queremos decirte, Señor, que tu Espíritu Santo es bienvenido para que nos dirija, que en este llamado tú hagas tu perfecta voluntad. Señor, entendemos que el proceso es conforme a tus propósitos y que cada uno de nosotros somos instruidos en este proceso. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, enséñanos, te lo pedimos. Amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, yo quería decir algo sobre el proceso. Los procesos que nosotros tenemos en nuestra vida siempre nos llevan al siguiente nivel. Entonces no podemos quedarnos estancados en una sola forma, en una sola estilo de vida, sino que queremos ir al siguiente nivel. Y el siguiente nivel se logra pasando pruebas, se logra pasando procesos. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que el proceso es para estar donde Dios quiere que esté. Ese es un objetivo del proceso. A veces el proceso no es fácil y toma tiempo. No debemos desesperarnos porque toma tiempo y a veces no todo es fácil. Hay dificultades. Tenemos que buscar estos procesos porque lo que queremos es ir más profundamente a su presencia. Él quiere un cambio en mi vida y es necesario pasar por procesos. No podemos saltarlos ni podemos huir, porque entonces no vamos a llegar a ser lo que Dios quisiera de nosotros. Así es. Cuando vemos la historia de una perla, el proceso para que se forme una perla pasa por unos momentos muy difíciles. Han hecho estudios y se ha visto que la ostra toma arena y entra adentro de la ostra y esa arena es una irritación muy fuerte y pasa mucho tiempo, a veces años, hasta que se va formando lo que es una perla preciosa, pero es un proceso. Y a veces pensamos que qué bonita perla, pero no entendemos todo el proceso para que llegara a ser perla. Y es igual en los llamados que Dios hace a su pueblo. Atrás de los llamados de Dios siempre habrá un proceso y a veces no es un proceso fácil, es un proceso a veces complicado. Bueno, y sabemos que todo esto que oímos en estas pláticas pues es para todos ustedes y hay algunos que van a empezar a tomar decisiones. Hay otros que van a empezar a decir, pues no, yo hasta aquí llegué, ¿verdad? Pero es importante que veamos que todas las cosas en la vida llevan un proceso. Por ejemplo, para ser un médico, para ser un ingeniero, para ser un pastor también, no es de la noche a la mañana, lleva un proceso de estudio, lleva un proceso delante de Dios, de quebrantamiento, de esfuerzo, de sacrificio, de pruebas. Pero lo más importante de todo esto es que siempre en el proceso está la gracia de Dios. Porque estamos en un nivel del espíritu, estamos en lo sobrenatural, entonces tenemos que confiar en la gracia de Dios cuando el Señor nos está amoldando. Y todo esto lo hace la palabra de Dios. La palabra de Dios te va confrontando, te va llevando, te va limpiando, etc. El apóstol Pablo en Hechos 9, en el versículo 16, cuando Ananías está ahí discutiendo con Dios, ¿por qué me estás enviando a orar por este hombre que es muy peligroso? Dios le dice, ve,
porque instrumento escogido me es Él, y yo le voy a mostrar lo que va a padecer por causa de mi nombre. O sea, eso incluye un proceso, que Dios ya traía un proyecto para la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Romanos 1:1 describe su llamado de esta manera. Dice el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo. Número 1, describe el nombre doulos, o sea, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. O sea, llamado es una cosa que Dios puso en él como alguien que está siendo invitado, alguien que se le ha asignado una encomienda. Dice a ser apóstol como embajador, como alguien que representa un gobierno. Este es el llamado apostólico que él tuvo. Apartado, quiere decir que separado de todos los demás, a veces hasta en sentido contrario, ¿sí? Apartado para el evangelio de Dios. Este es en una cápsula los diferentes niveles que pasó el apóstol Pablo en el proceso de su llamado. Y en el transcurso de nuestra vida y también a través de la palabra, aprendemos que son muchos los llamados. Todos somos llamados, pero no todos somos enviados, porque hay una distancia entre el llamado y el ser enviados. Entonces, nosotros podemos quedarnos nada más con el llamado y nos quedamos sentados. Entonces, pueden pasar los años y decir, yo me acuerdo cuando el Señor me llamó que para la alabanza, pero pues realmente pues nunca hice nada, nunca estudié guitarra, nunca. Entonces, está el llamado, pero ¿cuándo vas a ser enviado? ¿Cuándo vas a ser establecido si no has llegado por el proceso de tu llamado? Por eso pedimos que todos los que estén oyendo esta plática, que sean llamados o que ya el Señor te ha dado un llamado, que no se quede el llamado ahí en una silla, en un sillón, en una casa, sino que el llamado explote, que vaya para afuera, que pueda ser enviado ya el llamado, que tengan la unción del Espíritu Santo, que se animen a confirmar el llamado y que se animen a empezar el proceso. El proceso siempre implica transformación. Hay una transformación. La Escritura dice que vamos de gloria en gloria. Y hay dos cosas importantes en este proceso, que es el trato de Dios. Uno es que Dios nos quita cosas. Ese es el primer paso. Dios empieza a quitarte cosas. Este sería el confrontación. Sí, te empieza a tratar, empieza a quebrar algunas cosas. Este es el proceso de quitarnos cosas. Empieza a pulir. Dios empieza a quitarte amistades, amiguitos que no te convenían, lugares que no te convenían. Empieza a purificar esa parte, empieza a eliminar. Es un proceso de eliminación, de quitar algo. Y a veces son cosas que tú las tenías como muy importantes, muy queridas, y realmente Dios decía, no, eso no es realmente lo que yo quiero. Entonces viene y hace una remodelación el dueño de la casa. Y empieza a hacer algunos cambios que tal vez tú digas, pues yo no esperaría que me hicieras ese cambio, pero la casa ahora es tuya, así que haz dos cambios. Entonces te quita cosas. Y la segunda cosa es, te añade cosas. Quita unas cosas, pero te añade otras. Y las que te añade son muy buenas, que es la formación de tu carácter. Y este primer punto, que es la confrontación, quiere decir que cuando llegas al Evangelio eres confrontado con cosas que tienes que quitar de tu vida y otras que Él te va a añadir. Pero aquí la palabra dice, porque os he limpiado con la palabra. Mi palabra es la que los limpia. Entonces, nosotros sabemos que al transcurso del tiempo, de estar oyendo la palabra, entonces somos confrontados con algo que estamos haciendo mal, somos confrontados de que quizá tenía otros ídolos en mi casa, quizá el amor al dinero o muchas cosas que teníamos en la ignorancia de la palabra de Cristo. Por eso la palabra nos va a ir limpiando, nos va a ir confrontando, nos va a ir redarguyendo y tenemos que aceptarla. Mira, estas pláticas a veces no todo el mundo las acepta porque hay un proceso que no quieren seguir muchos, ¿verdad? Entonces vemos como en el libro de Juan que el Señor hace muchos milagros, sana a los enfermos y después le da de comer a los 5,000 y el Señor dice, yo soy el pan de vida, el que coma de mí no tendrá hambre ya jamás.
Entonces la gente quiere llenar sus estómagos, la gente quiere estar con Jesús, pero por una cierta conveniencia. Pero cuando Jesús les empieza a explicar más profundamente algunas cosas de toma tu cruz y sígueme, y de dejar padres y hermanos y propiedades y sígueme, y el que, dice el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese es el que va a estar conmigo Sí. en la eternidad. Entonces ya empezar a oír cosas más difíciles, va a haber algunos que se van a retractar, como los discípulos, después de haber andado con Él, volvieron atrás. Entonces, nuestro deseo es que nadie vuelva atrás, sino al contrario, el seguir adelante, el decir, yo quiero un llamado, Señor, yo quiero estar contigo, yo quiero el proceso, porque después del proceso, en cada proceso, no podemos enfocarnos nada más en eso, sino en la gloria que viene después del proceso. Así es. Cuando Jesús dijo eso de que el que come mi carne y bebe mi sangre, pues estaba hablando de la palabra, estaba hablando de creer en Así Él, es. en su muerte, en su resurrección. Dice, el que cree en la sangre de Cristo, dice ahí Romanos 3:25, es justificado por la fe. Es nada más creer. Sin embargo, la manera en que lo presenta, lo puso en un plan como un obstáculo. Así Y es. cuando estaban todos oyendo eso, pensaron, dijeron, oye, no, nos está llevando a un nivel muy alto y no, eso ya no me gustó, mejor me voy. no. Y lo abandonaron muchos, se quedaron solamente 12 con él. Y Jesús volteó y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? O sea, ¿pasan el examen o no lo pasan? ¿Pasan la prueba? ¿Pasan el proceso o no lo pasan? Y entonces dijeron, no, pues tú tienes palabras de vida, ¿a quién iremos? Y ahí siguieron con él. Entonces, el proceso del llamado va a poner obstáculos, a veces va a haber obstáculos y vamos a vernos obligados a decidir. Y como dijo Adriana, muchos dan un paso atrás, muchos se retractan, pero los que quieren entrarle en serio, pues le entramos y seguimos brincando los obstáculos y recuerden que cada vez quita cosas, pero nos va añadiendo otras preciosísimas. Y son las que nosotros queremos. ¿Sí? Bueno, aquí en todo este llamado, este proceso, es importante estar enamorados de Cristo, estar enamorados de Dios. Porque cuando tú amas a Cristo, no te importa lo que digan los demás, no te importa lo que te rechacen los demás, no te importa que te excluyan, que te critiquen. Sí. O sea, es tanto el amor que tú estás dispuesto a pasar esas pruebas. Porque al primer crítica o al primer rechazo tú puedes decir, no, pero yo nada más fui una vez, pero ya con eso. No, es que tú dices, pues me dejan, ni modo, y me corren, ni modo. Hay gente que no nos va a querer porque somos cristianos, porque estamos trabajando para el Señor, pero tú amas tanto a Cristo que esas cosas no te importan. ¿Cuántos llamados luego hay en la congregación, en la palabra, que te dice, sígueme, deja tus redes y sígueme? Y bueno, pues nosotros cuando estábamos en amistad, que empezábamos, había llamados de, pase al frente el que quiera servir a Dios, pase al frente el que quiera dejar todo y seguir a Cristo. Y pues nosotros yo creo que no sabíamos lo que hacíamos, ¿verdad? Pero era un amor que dice, sí, yo voy. Y pues tarde o temprano el Señor toma la palabra, Y sí la toma. pero lo haces con gozo, Claro, ¿no? Porque vas viendo que tu vida es para cosas eternas. No es nada más para lograr cosas aquí en el mundo, no es nada más para lograr tener lo que todos tienen, sino que hay una satisfacción porque tú ves eternidad, porque tú ves vidas cambiadas, porque tú ves aquel que tenía un vicio ya fuera del vicio, tú ves reconciliaciones. Entonces esas cosas eternas, esa salvación que tú impartes a otros, es lo que te alimenta. Así es. Ahorita que hablaba Adriana, me venía a la mente la parábola del sembrador, ¿no? Cuando cae la semilla y algunos pues tienen el llamado, pero viene el diablo y te dice, no hombre, ¿para qué le sigues? Confórmate poquito, no tienes para qué meterte tanto, no es para tanto, hombre, disfruta la vida, y se roba la semilla. Y luego viene otro que dice, no, yo sí le sigo, pero a la hora de la hora, cuando empiezan las pruebas, dice, no, se me hace muy alto, mejor no, y se van.
Y luego vienen otros y dicen, no, yo sí le entro duro, pero no quiero soltarme de estas otras cosas, no quiero que me quites estas otras cosas. Y van a crecer juntos y sofocan el llamado. Pero al final de cuentas, el último, que tenía el terreno limpio, despejado, totalmente disponible para el Señor, lo que tú digas, Señor, yo lo quiero hacer, ese dio mucho fruto. Esa es una relación directa con esto que estamos hablando del proceso del llamado. Porque la palabra limpia, la palabra exhorta, la palabra redarguye. Entonces nosotros somos confrontados y limpiados, y en ese proceso quizá haya algún sufrimiento, algún quebrantamiento. Pero yo quiero leerte este versículo en 1 Pedro 5:10, que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Él nos ha llamado, Él quiere que finalmente terminemos en la gloria con Cristo. Él quiere que estemos ahí, Él hace este llamado. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y para mí este versículo siempre ha sido tan importante porque en los momentos del proceso que hemos pasado por dificultades, dices, bueno, esto es por un tiempo, pero dentro de todo está aquí, Él mismo nos ha perfeccionado. Él nos ha llevado de triunfo en triunfo y nos caemos y nos levantamos, pero es una vida llena de emoción, es una vida de aventura, porque el Señor está con nosotros. Y dice, y Él te perfecciona y también Él te afirma. Él te dice, adelante, amén, vas bien, sí, esto es lo que tú tienes que hacer, este es tu llamado, lo que tú dijiste que sí, y te afirma y te levanta y oras y te contesta y ves milagros y prodigios a través de tu vida. Entonces Él te afirma y te dice, vas bien, no te preocupes, no desmayes. Y dice que también te fortalece, porque mi fortaleza viene del gozo del Señor, mi fortaleza viene de lo alto. Cuando sientes desmayar, la fortaleza viene de Él, que dices, no sé de dónde saco fuerzas, pero el Señor te da fuerzas. Y también dice que te establece para que no te muevas ni a la derecha ni a la izquierda. Sí. Te establece dándote el lugar donde tienes que estar. Te establece porque Él mismo te promueve para que otros vayan y escuchen la palabra. Él te establece en una forma que dices, no soy yo, es Dios el que me tiene aquí, es Dios el que está haciendo las cosas, yo no hago nada, Señor, eres tú, es tu gracia. Porque en el proceso, ¿qué haríamos si no tuviéramos gracia? Si no tuviéramos el favor de Dios, si no tuviéramos las puertas abiertas por el Señor. Entonces tenemos que recordar siempre que en el proceso está la gracia de Dios. Amén. Pues aquí hay varios ejemplos. Nosotros vivimos en Puebla un tiempo y cuando Cristo vino a nuestras vidas sí fue difícil porque muchos de nuestros amigos, cuando les empezábamos a decir lo que nos había pasado, ¿te acuerdas? Nos dejaron, se asustaron, hasta hicimos una fiesta especial y preparamos todo para pues, una convivencia y luego presentarles lo que había pasado. Pero cuando dijimos eso, se levantaron todos y se fueron. Nos quedamos así, como dijimos, ¿qué dijimos mal? Si les hubiéramos hablado de algo de así, que feo, no sé, alguna cosa fea, todo el mundo se hubiera quedado. Pero les hablamos de Cristo y se asustaron y mejor se fueron. Y eso fue la forma en que Dios nos empezó a pulir, nos empezó a eliminar algunas cosas. Proceso, ¿no? Y fue doloroso, realmente fue muy, muy doloroso. Y más adelante, ahí mismo en la ciudad de Puebla, hay un volcán hermoso que se llama el Popocatépetl, que lo puedes ver cuando cae la nieve y es hermoso. Y de lejos me acuerdo que podíamos ver la línea suave, así, una línea para llegar a la cima, facilita, ¿no? Y un día Adrián y yo nos animamos a ir vamos a subir, de escalar ese volcán. Y subimos con unos amigos que ya habían subido por ahí. Y nos fuimos como a las 3 de la mañana, íbamos subiendo en la madrugada. Y en el proceso que íbamos subiendo, de repente entramos por unas barrancas de 100 metros de profundidad de un lado y otros de 80 metros del otro, y con un pasadizo de 1 metro de ancho, y era horrible, de veras, con nuestros piolets y crampones y todo eso. Y empecé a darme cuenta que de lejos el volcán era muy suave, pero te acercas y empiezas a ver barrancas.
Y yo quiero decirte que las barrancas de las montañas del llamado no se ven desde lejos, se ven desde cerca. Ya cuando estás ahí empiezas a ver las barrancas. Y tú ves el caso de José. José es un ejemplo de alguien que tuvo un sueño y Dios le habló y estaba bien seguro. Y para lograr la cima de ese sueño, de ese llamado, tuvo que pasar por un proceso de varias barrancas. Pues ¿verdad? primero pasó por tanto rechazo de sus hermanos, aunque su padre le puso un manto, ¿verdad? Sí. Un manto pues del De amor colores, de él sí. y de autoridad de él. Pero eso le dio envidia a sus hermanos, Sí. sufrió el rechazo, los hermanos lo quisieron matar, Sí. lo metieron a una cisterna. Sí. Puedes imaginarte el proceso, el quebrantamiento Diferentes barrancas. del pobre José, que sí tuvo un sueño y sabía que podría pasar algo con eso. Y luego lo venden. Luego lo venden, luego va a la casa de Potifar, luego hay calumnias contra él, pero en todo este proceso la palabra dice, pero la gracia de Dios estaba con él y todo lo que él hacía prosperaba, aunque Sí. tenía la tribulación. Claro. Después, cárcel, en la Sí. cárcel, olvidado por algo que no cometió. Y después tenía que pasar por todo esto para ser un gobernante ahí con Faraón. Pero tenía que pasar por el proceso, Sí. porque ¿cuál era el llamado final? Era ser gobernante y distribuir alimento para todas las naciones. Y todo este proceso de aflicción, porque no es fácil, te aseguro que él lloró, él sufrió, él sintió temor, él sintió soledad, él sintió ansiedad, pero estaba dentro del paquete, era la añadidura que Dios estaba poniendo en él, lo estaba puliendo. Y ya que estaba listo para tener en sus manos esto, tuvo el corazón para ver a sus hermanos cuando llegaron y se postraron delante de él y viendo el cumplimiento del sueño, que dijo, ustedes lo pretendieron para mal, pero le doy gracias a Dios por sus vidas porque esto sirvió para bien, nos sirvió para la posteridad. Todo lo que le hicieron, todas las aflicciones, todo el proceso de ese llamado que tuvieron otras personas que ver en sus aflicciones, al final de cuentas, José llegó al cumplimiento de su llamado. Fue un proceso bastante complicado, pero qué bendición fue cuando llegó a ese tiempo. Y en el proceso de Moisés, pues duró 40 años para ese llamado, ¿verdad? Así es. Para ese llamado de la salvación del pueblo de Israel. Entonces vemos cómo hay procesos que son más largos, otros procesos que son más cortos, pero imagínate que aunque pensaba que era en su vejez y que no podía hablar bien, Dios dijo, yo tengo propósito para ti, yo te voy a establecer, a fortalecer, y ¿sabes qué? Yo voy a trabajar a través de ti, a hacer milagros y maravillas y prodigios, y te voy a usar para sacar a mi pueblo. Y lo liberó. Imagínate un Moisés que nace ahí en Egipto, hay una persecución de muerte que él ni sabía, pero estaba en un tiempo bastante crucial, y luego pasa a la casa del faraón, y luego vive ahí 40 años, y lleno de perfumes y toda la gloria de un imperio egipcio, y al final de cuentas mata a un egipcio, y a los pocos días quiere resolver un conflicto entre dos judíos que le dicen, oye, ¿sabes qué? Nos vas a matar igual que al egipcio, y se dio cuenta que lo habían descubierto, y dice ahí la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 25, dice que él pensaba que ellos iban a entender que él era el llamado y que pues él estaba en la posición estratégica, ya había llegado a la cúspide, era de influencia, etcétera, etcétera. Y sin embargo Dios dijo, no es tu tiempo, te falta todavía un paso adicional antes de que te vaya a usar. Y lo metió al desierto, como dijo Adriana, 40 años. 40 años. Pues bueno, esperamos que ahorita con estos tiempos, últimos tiempos, ya los procesos tienen que ser más rápido para la venida del Señor. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar del otro punto, que sería el punto número 2, donde el proceso forma tu carácter. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que está en el proceso te da ahora una identidad con Cristo.
Ahora tu carácter tiene que ser el de Cristo. Tu carácter viene a ser aquellas convicciones internas que no cambian, que tus actitudes son de acuerdo a tus convicciones. Entonces tus maneras de responder a ciertas cosas, tu dominio propio, tu carácter bien fundamentado en la palabra. Es por eso que dice la palabra que no se ponga un neófito en poder de autoridad. Sí. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por discipulado, tiene que pasar en proceso de carácter, tiene que pasar por quebrantamientos, por su alma humillada. O sea, sí, no podemos levantar un líder de repente. Ahorita, en estos tiempos que estamos viviendo, muchos de los líderes, pues más jóvenes, ¿verdad? A veces no quieren pasar los procesos, quieren rápidamente, sin proceso, estar ya en autoridad y no en están, la plataforma, no predicando. Pero se tiene que forjar un carácter, sí, se tiene que dar un testimonio, se tiene que dar un testimonio de que Cristo está en sus vidas, de que son fieles. Así es. Entonces, fidelidad, este carácter, integridad, viene en el proceso. Esto que dice Adriana es muy importante, el carácter que se va formando en el proceso. Y muchas veces se va estrellando uno hasta que finalmente quedamos, pero suavecitos. Y esa parte es la que Dios busca hasta que se ha formado el carácter de Cristo en nosotros. Ahora, no pretendemos decir de que ya lo alcanzamos. El apóstol Pablo mismo lo dice. Imagínate lo que dice el general Pablo. Dice, no que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo la meta. Yo voy hacia aquella meta, aquel llamado que Dios me ha marcado. Y en el proceso yo tengo que hacer todo lo posible para que se cumpla el propósito de Dios en mi vida. Es el plan de Dios. Ahora, nosotros entendemos por experiencia de ya muchos años sirviendo al Señor, que en tu vida hay diferentes llamados y hay diferentes procesos. No creas que el primer llamado y ya terminaste y toda la vida vas a estar ahí. Entonces nosotros hemos pasado por llamados diferentes, sí, primero de recibir a Cristo y ser llamados para su gloria, para salvación, y después pasamos por esa confrontación donde tuvimos que dejar muchas cosas y sí, limpiar nuestra casa, nuestra alma también, y después tuvimos otro llamado que fue de servir al Señor y vender nuestros negocios, y esos llamados te llevan a un proceso de una fe, ¿verdad? De que todo mundo te dice, no, es que están locos y no hagan esto y no hagan lo otro. Y un proceso de un llamado para servir a Cristo en la congregación, para estar ahí tiempo completo, ministrando, dando clases, pastoreando. Y después que estás tan ocupado y que sientes que ese ya es tu llamado, tu ministerio para siempre, porque el trabajo no te deja, de repente viene otro llamado, que es el llamado de ir a Japón, y viene otro proceso, ¿no? Y luego del de Japón viene otro llamado a empezar la congregación, y luego viene el llamado de regresar a México, y luego el llamado de empezar Amistad de Monterrey. O sea, hay procesos y llamados, pero yo quiero decirte una palabra que tú tienes que considerar, luego vamos a hablar de esto en el llamado, para estar seguros que es un llamado de Dios, que tiene que haber palabra profética, palabra que Dios te dé proféticamente, que la afirme en tu corazón. Y de venida de Japón el Señor nos dijo, fructificad y multiplicaos, porque yo tengo mucha gente allá en México para las naciones. Entonces nosotros nos vinimos creyendo pues que íbamos a hacer un proceso de multiplicación así acá, sí, que en vez de que estuviera unos misioneros, la familia Garza en Japón, ahora iba a haber más misioneros por el mundo que nosotros íbamos a ayudar a levantar. Y vemos cómo cuando Dios te habla y sabes que es Él y que es algo profético confirmado, Dios empieza a dar esa palabra. Ya después hablaremos en el llamado la forma profética en que Dios te llama. Ese es todo un tema. Sí. Ahorita nada más estamos viendo el proceso. Ahora, queremos ser bien claros. Lo que nos pasó a Adriana y a mí y a mi familia no les va a pasar igual a los demás. A cada quien. Cada quien tiene su propia historia, sí, y cada quien va a escribir su propio libro. Lo que sí es cierto es de que es un proceso donde Dios va poniéndonos diferentes escalafones
y los tendremos que ir tomando paso por paso. Ha habido momentos muy críticos. Aquí en el libro de los Hechos 14:22, el apóstol Pablo fue y afirmó ahí a los hermanos y les dice, ¿saben qué? Ánimo, no se preocupen, pero les quiero dar una palabra, que después es necesario, así les dice, es necesario que después de muchas tribulaciones puedan entrar al reino de Dios. O sea, se los dijo clarito, es necesario que después de muchas tribulaciones, ojalá hubiera dicho pocas tribulaciones, pero dijo muchas tribulaciones, puedan entrar al reino de Dios. Entonces, estas tribulaciones tienen diferentes matices, unas son más severas que otras, otras no son tan graves, pero todas ellas son parte de un proceso donde Dios está quitando algunas cosas, porque Él es el artista, nos está moldeando. Y la otra parte también nos está llevando, nos está añadiendo cosas que ni nos damos cuenta. Pero esa añadidura es madurez, es crecimiento espiritual, es una percepción espiritual, es un desarrollo de los dones del Espíritu y vamos avanzando. Todo eso es parte del proceso del llamado. No, y con el Espíritu Santo, aparte, nosotros sabemos que tenemos ahí unos dones que el Señor te da para fortalecerte, y acuérdense que en cada tribulación y en cada momento difícil siempre puedes ver la gloria de Dios que se manifiesta. Y sigue el siguiente punto del proceso, que aquí lo tengo, que es el quebrantamiento. Y pues ya hemos estado hablando también de esto, el carácter que se tiene que formar en el proceso, porque si tú le huyes al proceso, tu carácter no va a formarse. No se forma. Entonces, el que es fiel en lo poco, Dios le pone en lo mucho. Entonces, tú necesitas formar el carácter, ser fiel en lo poco, y Dios te va poniendo fiel en lo mucho, siempre con esa humildad. Después vemos en el proceso el quebrantamiento. Y sí, el quebrantamiento, porque ya hemos estado diciendo, por ejemplo, pues José fue quebrantado en la cisterna, fue quebrantado en la cárcel, fue quebrantado por sus hermanos. Cuando lees la historia de José, ves ahí cuando se presenta los hermanos, dicen que él se apartó y gritó y lloró. Yo creo que ahí tuvo un quebrantamiento tremendo, ¿verdad? Donde dice, todo lo que pasé por su culpa, pero todo fue para bien. Porque acuérdate, a los que creemos en Cristo y le obedecemos, todas las cosas obran para bien. ¿Cuántas cosas hay que te han pasado y que puedes decir que yo pude pasar esa prueba y vi la gloria de Dios, y aparte ahora veo que eso sirvió para esto? Entonces, ninguna tribulación o ninguna prueba viene nada más así, viene porque vas a ver la gloria de Dios y porque vas a pasar al siguiente nivel. Entonces, el quebrantamiento, el mayor ejemplo que tenemos es el de Jesús. Jesús tuvo todo un proceso de nacer, ser concebido, nacer, crecer, y luego tuvo todo el proceso de bautizarse, y luego el proceso de ir al desierto a enfrentarse con el enemigo, pero en ese quebrantamiento de estar con el enemigo, él salió en el poder del Espíritu Santo, y de ahí que venció el quebrantamiento de esa prueba. Entonces salió en el poder y empezaron los milagros, las maravillas, y después ya vemos el quebrantamiento en la cruz. Pero ese quebrantamiento trajo la gloria de Dios, y vemos que a través de ese quebrantamiento nosotros somos perdonados. A Él se le dio un nombre que es por encima de todo nombre. Entonces no huyamos a los quebrantamientos, porque ahí es donde buscamos a Dios, ahí es donde estamos con el Señor, ahí es donde vemos su gloria. Sí, Dios ha sido muy claro en los ejemplos de la Biblia de la forma en que llama a la gente a sus llamados, dice ahí la Escritura, y los va llevando lentamente a un proceso. Y nos va enseñando en cada caso la forma en que trabajó con cada quien. El quebrantamiento es parte del camino. Es parte del trato de Dios. Ese quebrantamiento es hasta cierto punto no lo queremos, pero es muy saludable. Nos mantiene en una posición de estar entendiendo que es Dios. Y si es Dios, mejor vamos a hacerle caso.
Él es el que lleva la dirección en nuestras vidas. Estemos listos, porque el proceso del llamado, acuérdense esto, es como oro. Lo encuentras en yacimientos, lo encuentras el oro en pepitas de oro en el río, pero no creas que ya está listo para la venta. Ese oro se tiene que pasar a una refinación, A pulir. y se pule y se pierde escoria, se tira y va desgastándose, y todo aquello que parecería que era el todo, para poder sacar al 100% o el 99.9% de la pureza en el oro, va a tener que ceder, va a tener que soltar. Es un quebrantamiento para que pueda quedar lo que realmente es. Y eso es en cada uno de nosotros. ¿Sí? En este quebrantamiento, pues el Señor me dio esta escritura. Y mira, vamos a ver el Salmo 23 y vamos a leer el versículo 4, porque estamos hablando del quebrantamiento, ¿verdad? De cuando podemos andar en un valle de sombra. Y dice 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y cuando yo vi esta palabra, me infundirán aliento, ahí puedo ver el soplo de Dios. Amén. Ahí puedo ver el aliento de Dios, que aunque ande en valle de sombra de muerte, Él manda su Espíritu Santo, y queremos que sople el Espíritu Santo en esta tarde sobre todos nosotros. Queremos orar, queremos hacer un llamado a aquellos que quieren obedecer el llamado de Dios y servir al Señor, y queremos que venga el Espíritu Santo y sople sobre todos nosotros, para que aún en el valle de sombra Él nos infunda ese aliento y ese mover del Espíritu. Vamos a orar. Sí, en ese proceso necesitamos el aliento del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque tú nos has llamado con un llamamiento santo. Desde antes de la fundación de los tiempos, gracias, tú nos apartaste para un tiempo como este, Señor, y te damos gracias. Oramos, Señor, que los que están escuchando este programa, Señor, tu Espíritu Santo les sople, les anime, les aliente. Los que están pasando por alguna tribulación, Señor, que tú los ayudes. Los que están sintiendo que están perdiendo algo, Señor, muéstrales que a cambio de eso tú les vas a dar algo mayor, algo mejor. Si todos los que estamos escuchando, Señor, sabemos que hemos sido llamados y que estamos en un proceso, te pedimos que nos sostenga tu diestra. Amén. Que tu Espíritu Santo nos afirme y nos establezca. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y queremos hacer un llamado muy personal, así como nosotros acudimos a llamados personales. Si tú hoy dices, Señor, yo te quiero servir, Señor, yo quiero que me llames, y quiero no solamente el llamado, pero quiero también que me envíes a donde tú ya lo has planeado. Yo te pido que ahí tú donde estás, nada más pongas la mano en tu corazón. Amén. Amén. Y digas, Señor, yo quiero servirte. Yo estoy dispuesto a pasar el proceso. El proceso del carácter, el proceso de la confrontación, el proceso del quebrantamiento. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy mi vida. Sí, yo me entrego a ti. Y Señor, voluntariamente me rindo a ti, para que tú hagas lo que quieras conmigo, Señor. Sí, y gracias que con tu Espíritu Santo yo tengo el poder y la autoridad, el favor y la gracia para salir adelante. Amén. En cada situación, en cada enfrentamiento. Señor, que este llamado yo lo pueda hacer con la unción del Espíritu, que mientras se predica, se enseña, se canta, se va a las naciones, haya milagros y prodigios en mi vida, Señor. Te quiero servir y respondo a este llamado en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios los bendiga y que tomen en serio este llamado. Esta serie que estamos llevando es preparándolo para que ustedes vayan cumpliendo el llamado por el cual Dios los apartó para un tiempo como este. El amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Les amamos mucho, nos veremos en la próxima. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga.
Jesús.